de prensa que hicimos la semana pasada para presentar este proceso participativo, pero bueno, queríamos venir sobre todo para reforzar algunas cuestiones y por si teníais alguna duda o cuestión tras haber escuchado la comisión. Recordar que estamos hablando de un proceso participativo que se está llevando de manera conjunta entre el área de participación ciudadana y gobierno abierto y el área de medio ambiente y movilidad, con idea de incorporar la opinión de zaragozanos y zaragozanas a la hora de elegir el mejor trazado posible para la línea 2 del tranvía, para la línea este-oeste. Y que lo que nos estamos planteando es que esta opinión ciudadana valga un 30% dentro de la decisión final a la hora de elegir el trazado. Sabéis que presentamos un estudio técnico con una matriz multicriterio antes del verano en la que se hacían una serie de consideraciones técnicas, económicas, financieras, ambientales y de otras cuestiones sobre cada uno de los 4 posibles trazados de los que hoy estamos hablando. Y lo que estamos aportando ahora es incorporar la participación ciudadana en esta matriz con un 30% de peso. Recordaros que, por ejemplo, las cuestiones económicas y socioeconómicas pues tendrán un valor de un 28%, por ejemplo, las cuestiones ambientales de un 10,5%. Es decir, la participación es el criterio que más peso va a tener en la matriz multicriterio. Ya ha empezado el proceso de participación que ahora recordará brevemente Elena, y sobre todo por parte del Gobierno queremos animar a los zaragozanos y a zaragozanas que participen en este proceso y que tienen la posibilidad de definir si prefieren que esta línea de tranvía, que ya sabemos que empieza en Valdefierro y que termina en forma de Y en las Fuentes y San José, pase o bien por Avenida Madrid, Conde Aranda, Coso, o bien por Avenida Madrid, Paseo María Agustín, Paseo Pamplona, Paseo Constitución, o bien por Avenida Navarra, Conde Aranda, Coso, o bien por Avenida Navarra, Paseo María Agustín, Paseo Pamplona y Paseo Constitución. Digamos que esto es de lo que estamos hablando ahora y que desde el Gobierno consideramos que la elección del trazado es una cuestión muy importante, ya que puede marcar el desarrollo de la ciudad y el desarrollo de la movilidad en la ciudad durante los próximos años. Bueno, y en cuanto al proceso participativo, ya anunciamos que se colgaba en la web, en zaragoza.es/tranvía, toda la información del proceso. Está desde el día 4 de noviembre. Ahí cualquier vecino o vecina puede acceder para tener la información de todos los trazados, la información técnica y de cómo va a ser el proceso. Y se inician este viernes, mañana, sesiones informativas y de debate en 8 centros cívicos de la ciudad. Están ubicados en los barrios en los que por cercanía circularía esta línea 2 de tranvía, pero no es que sean dedicados a ese barrio, es un proceso de ciudad, entonces cualquier persona podrá asistir a cualquiera de las sesiones, sea del distrito que sea. Comienzan el día 11 de noviembre, el viernes, en el Centro Cívico de Valdefierro y terminarán el 1 de diciembre en el Centro Cívico Estación del Norte. Está en la web también toda la información, el calendario, los horarios y las direcciones de los centros. Después de eso se iniciará el proceso de votación del 12 de diciembre al 19 de diciembre. Será un proceso de votación a través de la sede electrónica de la plataforma de Gobierno Abierto, con el sistema que venimos utilizando en los últimos procesos. Cualquier persona, si no está inscrita ya porque ha participado ya en un proceso, se podrá inscribir dando sus datos: nombre, apellidos, DNI, NIE o pasaporte, fecha de nacimiento y un correo electrónico. Por un lado, se confirmará con el empadronamiento que esa persona está empadronada en la ciudad y tiene más de 14 años, y se le enviará un correo para que valide su contraseña y tenga ya acceso a la plataforma de Gobierno Abierto. Y con eso podrá elegir, como ha explicado muy bien Teresa, entre uno de esos 4 trazados. Podrá puntuar cada uno de los 4, del 1 al 5, y dar una puntuación a cada uno de ellos. Mientras tanto, pues se va a hacer un trabajo importante de difusión de información, además de esas sesiones en las que se dará toda la información, se resolverán dudas y se recogerán las aportaciones que surjan. Además de eso, pues contamos con el cuerpo del voluntariado para hacer un trabajo de difusión de este proceso, como han colaborado ya en otros procesos, y para ayudar también en lo que va a ser la fase de votación a tener una parte también presencial, con ordenadores que se pondrán a disposición en distintos espacios y que se anunciarán en la web en días concretos de los que dure la votación, para que cualquier persona se pueda acercar y pueda ser acompañada en esa votación en digital, para que su voto sea cuente igual que el de todos los demás. Básicamente ese es el proceso. Ya, si quieres comentar algo más.
el PP tendrá que aclarar en que no es jurídicamente fiable o que seguridad no cumple este proceso, porque es el que hemos llevado a cabo ya en los últimos procesos que hemos desarrollado y permite identificar claramente a una persona, que esa persona, que garantizar que una persona no vote dos veces y bueno, pues que aclare en qué no es seguro este procedimiento, que sí ha aprobado o no ha planteado ninguna queja cuando lo hemos aplicado en otros procesos. Respecto al porcentaje de participación, es una duda que creo que ya surgió en la anterior rueda que hicimos. A ver, hay una cuestión que hay que dejar clara, que esto no es un referéndum o una consulta vinculante, en la que suele haber un mínimo a partir del cual se toma en cuenta la decisión. No es una decisión, no es una elección, sino que es un proceso participativo en el que abres a la opinión de la ciudadanía. Entonces, este tipo de procesos a nivel digital y a través de plataformas son muy novedosos, tanto aquí como en otras ciudades, y no hay establecidos criterios mínimos de qué porcentaje de población se puede considerar que puede participar en un proceso así. No es una votación, no es una elección, no lo podemos asimilar a unas elecciones o a una consulta de ese tipo. Entonces, no podemos establecer un porcentaje. Hablamos de que, por ejemplo, los presupuestos participativos de Madrid, que se califican como todo un éxito, han participado 45.000 personas. Y eso es un éxito, pero traducido en porcentajes no es lo mismo que si dijéramos el 60% de población que vota en unas elecciones. Entonces, defendemos el no establecer criterios mínimos, sino que abrimos a la participación y abrimos a que cuanta más gente participe, pero sin establecer un criterio mínimo porque no hay una referencia de cuál podría ser ese criterio o ese porcentaje. También se les ha cuestionado que la encuesta pregunte por las alternativas de trazado y no por tranvía sí, tranvía no. ¿Por qué la elección primero del trazado? Porque estamos en un estudio que ya sabéis que tiene 3 fases. Esta primera, que es de alternativas y estudio de viabilidad, una segunda de anteproyecto y una tercera de proyecto. Ahora estamos terminando la fase de análisis de alternativas y de estudio de viabilidad, cuyo objetivo es definir cuál es el trazado de esta línea de tranvía este-oeste. Y es en este punto en el que estamos, no estamos en otro punto, estamos en el punto de definir el trazado y desde el Gobierno hemos considerado que era fundamental que además de los criterios técnicos se incorporaran también los criterios de participación ciudadana. Estamos abriendo esto a participación porque es que es el momento del estudio en el que estamos, ni más ni menos, en el que estamos. En estos momentos no estamos en condiciones de plantearnos una consulta de esas características y además el sacar a relucir esa pregunta todo el tiempo por parte de algunos grupos políticos lo que consideramos es que está enturbiando el debate, o sea, digamos que estamos en condiciones de hablar de trazados, después estaremos en condiciones de hablar de financiación, de hablar de paradas, de hablar de regeneración urbanística, de hablar de las condicionantes ambientales que puede tener el proyecto y es allí donde estaremos. Entonces tenemos que ser rigurosos de ir paso a paso y ahora estamos en la fase de trazados. Es que, digamos que una vez que termina, o sea, una vez que se decide el trazado, la consultora y los técnicos municipales siguen trabajando para ya afinar muchos más datos del trazado seleccionado. Y esto nos va a permitir tener mucha más información, por un lado, por toda la parte que se está desarrollando de estudio técnico, económico, financiero y demás. Entonces, con toda esa información con la que podremos ir dando más pasos, pues habrá que abordar de manera mucho más profunda la financiación, el modelo de gestión, la compatibilidad con otros medios de transporte, la reordenación de autobuses. Quiero decir que hay muchas otras cuestiones que ahora están estudiadas de manera somera pues para tener las características de todas las posibles alternativas y que una vez que decidamos cuál es la nuestra, en la fase de anteproyecto y de proyecto tendremos una información mucho más detallada de la opción elegida. Pero solo para aclarar, ¿no ha querido decir que se vayan a empezar a analizar ya posibles fórmulas o ir tanteando? En cuanto empecemos a tener más datos, sí que empezaremos a tener negociaciones, claro, sí.
Inmediatamente después no, pero en cuanto se avance un poquito más y tengamos algo más de información a la que agarrarnos, porque ahora mismo ni siquiera sabemos cuál es el coste, porque hay 4 opciones y cada una tiene un coste determinado o unas características económico-financieras diferentes. Entonces, en cuanto tengamos esa información, nos pondremos manos a la obra, porque sí que ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, para el Gobierno es básico que el transporte se financie de forma pública en la mayor cuantía posible, ¿no? No solamente en este caso del proyecto de las líneas del tranvía, sino en general para lo que es el transporte público de una ciudad. ¿Pero se podrían volver a hacer procesos participativos a lo largo de todo el proceso este de... Sí, por supuesto. De hecho, el estudio inicial, que empezó en abril, o sea, a finales de la anterior legislatura, en abril de 2015, incorporaba ya un plan de comunicación y participación. Por ejemplo, las jornadas que celebramos en julio del año pasado estaban incorporadas dentro de ese plan de comunicación y participación. Pero una vez que entramos al Gobierno y desde el área de Elena Giner, desde el área de participación y Gobierno abierto, se dio ese plan de comunicación, se planteó que políticamente queríamos intensificar la participación en el proyecto. Bueno, ya puede andar un poco más sobre eso, pero al ver ese plan pensamos que era interesante intensificarlo de alguna manera, que es lo que estamos haciendo con este proceso actual. Sí, bueno, pues básicamente eso, lo que incorpora esta parte, que no fuera solamente, no consistiera en sesiones presenciales deliberativas en las que se toman en cuenta las aportaciones, sino que hubiera una parte en la que hubiera un compromiso más firme de que la ciudadanía pudiera aportar en la decisión del trazado, ya con todo un estudio técnico y de viabilidad técnica de los trazados y esa matriz multicriterio, pues que el peso de la opinión ciudadana contara también como un criterio más a tener en cuenta, porque consideramos pues, que luego la implicación o el grado de aceptación de la línea 2 tendrá que ver también con el grado de que se sienta que se ha contado con las personas y con los vecinos y vecinas para decidir por dónde pasa. Y ese fue un poco el planteamiento para incorporar esta parte y esta encuesta ciudadana dentro del proceso a la hora de elegir los trazados, que no fuera decidida en despachos por los técnicos con la matriz en la mano, sino que hubiera también un peso de la opinión de la ciudadanía. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchísimas gracias.